sobre aspectos procesales, debido proceso, aspectos probatorios relacionados con la reforma del régimen de competencia. Para este panel le damos la bienvenida a los siguientes panelistas. En primer lugar, el doctor Andrés Jaramillo Hoyos es abogado egresado de la Universidad Javeriana y especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia y Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana. En segundo lugar está el doctor Gustavo Balbuena Quiñones. Es abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Panteón de París, con LLM en Derecho Europeo e Internacional de los Negocios de la misma universidad. Actualmente es socio fundador de la firma Balbuena Abogados. Ahora, para moderar este panel, tengo el gusto de darle la palabra a la doctora Catalina Giraldo Valencia, quien es abogada de la Universidad EAFIT de Medellín, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana. Está cursando la especialización en Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías de la Universidad del Externado. Bienvenida, doctora Giraldo. Aló. Bienvenidos a todos, bienvenido doctor Jaramillo, doctor Balbuena, muchas gracias por acompañarnos en este panel que es sobre aspectos procesales del régimen de competencia. Como terminó la charla anterior, esperamos que en esta también queden llenos de dudas. Van a observar que más que tengamos, digamos que contradicciones entre nuestros dos panelistas, lo que vamos a encontrar es que va a haber un catálogo de situaciones que les han ocurrido durante su trasegar profesional que todavía no han sido resueltas y que incluso en este panel vamos a ver que no tenemos, digamos que probablemente la respuesta a la forma en cómo deberían resolverse. Lo que sí nos queda claro es que definitivamente pues deberá haber lugar a alguna regulación o a un análisis profundo sobre las mismas. Dicho esto, pues la primera pregunta está asociada al artículo 33 de la Constitución Nacional, que me va a permitir leer, que dice: nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Con relación a este principio de no autoincriminación, tenemos claros que hay una aplicación en materia criminal, también en materia policial y en materia correccional. Sin embargo, ha habido distintas interpretaciones en materia del régimen sancionatorio que tienen las autoridades y particularmente en este caso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo anterior, pues quería iniciar con el doctor Jaramillo para preguntarle cuál es el concepto que tiene usted con relación a la aplicación del principio de no autoincriminación en el derecho o en el régimen sancionatorio de la SIC. Y paralelo a esto, un investigado podría tener derecho a negarse a declarar con base en este principio. Bueno, sí, como estaba diciendo, la discusión, o sea, lo que se ha planteado y lo que se ha presentado es que la Superintendencia de Industria y Comercio, dado que las normas que actualmente rigen el proceso y a donde remite que es el Código General del Proceso en relación con las declaraciones, entonces la Superintendencia, que ha entendido, dice: mire, usted como investigado, yo lo cito a hacer una declaración, un interrogatorio de parte, y tendrá derecho a guardar silencio respecto de temas que tengan implicaciones penales. ¿Cuál es el único tema de implicación penal que considera la Superintendencia en estos momentos? Pues es el tema de colusión en licitaciones. El resto de conductas que están siendo investigadas, pues entonces la Superintendencia dice, según el Código General del Proceso, usted como investigado, pues si guarda silencio, ¿qué consecuencia puede tener? Le aplica las dos. Entonces, una consecuencia del Código General del Proceso, que es la de que le pueden considerar, porque se confesó, si fuera una pregunta asertiva, digamos, o que usted, por lo menos, es una presunción en su contra. Entonces, pues digamos que eso es bastante complicado. Pero más grave aún me parece a mí que también en las diligencias, en muchos casos, le dicen a la persona: pero además, si usted guarda silencio,
puedo considerar ese silencio es como una obstrucción a una investigación y usted eventualmente puede ser objeto de otra investigación ahora para multarlo por el simple hecho de guardar silencio. Yo lo que creo, y lo que yo sí creo es que, y pues con base en sentencias de la Corte Constitucional, uno sí puede llegar a la conclusión de que en derecho administrativo sancionador el principio de no autoincriminación es plenamente aplicable y que una persona tiene que tener, no tiene que tener la disyuntiva entre si hablo con la verdad, si callo o si prefiero, o si digo mentiras. Es que yo me estoy defendiendo, a uno no le deberían de ponerlo en la disyuntiva de miento o me defiendo. No, la persona está siendo investigada, usted lo van a sancionar, pero una sanción que no es de poca monta. Entonces debería tener plena aplicación el derecho de la no autoincriminación y la persona que quiera, pues si quiere ir a declarar, bien pueda, declare y en ese momento usted asumirá los riesgos de sus respuestas. Pero si no quiere, pues tiene el absoluto derecho de guardar silencio, de no acudir ante la autoridad, que es lo que considero yo. Gracias. Bueno, ya se ha dicho, muchas gracias a la asociación por el esfuerzo, por haber convocado esto, al presidente, al vicepresidente, todo el equipo, a Mariana, haber convocado esto y haber organizado casi con las uñas y en una ciudad fuera de Bogotá, con el éxito, con el éxito que estamos viendo. Nuevamente muchas felicitaciones a la asociación por ese esfuerzo y por habernos invitado acá. Frente a la pregunta, yo creo que este es uno de los temas donde se reconoce que hay dificultades de interpretación. En el panel pasado decían que hay muchas patologías en la forma como actúa la superintendencia. Yo creo que este ha sido un proceso de ensayo-error el que ha tenido que cubrir la superintendencia para llegar a donde ha llegado hoy en día. Este escenario está lleno porque la super se mueve mucho y porque de hecho pues ha evolucionado de la mano del esfuerzo de la superintendencia, que más o menos ha hecho la tarea. No están definidos los temas y creo que por eso estamos acá y por eso el panel pasado no se cerró con conclusiones definitivas y por eso muy probablemente este tampoco se cierre con conclusiones definitivas. Una dificultad que creo que va a ser como un denominador en este panel, y lo estaba diciendo el doctor Andrés ahora, es la superintendencia es una autoridad administrativa que ejerce función sancionatoria, que tiene un cuerpo normativo que aplicar con dos normitas nada más, una referencia a un código de procedimiento administrativo del procedimiento sancionatorio no le aplica y una revisión al Código General del Proceso que está hecho para un procedimiento adversarial. Entonces hay muchas complicaciones que se tienen que definir. Me parece súper estimulante haber escuchado que el superintendente en el video que nos reprodujeron esta mañana reconoció la necesidad de buscar construir y generar consenso para promover la eficiencia de la autoridad y el garantismo, que creo que es como el balance que hay que hacer, que se garanticen los derechos de los investigados y de los involucrados en las acciones administrativas, pero no se le pierda fuerza e impulso a lo que la superintendencia viene haciendo. El tema de la declaración de parte, el tema de la no autoincriminación por parte de los investigados, pues tiene varias complejidades. Yo creo que la Corte tampoco ha sido radical frente a la aplicación del principio de no autoincriminación solamente para asuntos criminales y correccionales. Hace ya muchos años, no sé, 15 años o algo así, la Corte ya reconoció que el principio de no autoincriminación tiene que ver con la relación entre el ciudadano y el Estado, y en esa medida yo creo que leyendo las sentencias de la Corte uno podría considerar que tiene una extensión que cubre aspectos que van más allá del tema penal y del tema correccional, sentencia del Código de Policía, y que pueden ir también o pueden incluir también desde la redacción del 33 el escenario del derecho administrativo sancionatorio. Me parece que hay varias dificultades, lo decía el doctor Andrés. Si yo tengo un principio, si yo me puedo acoger al principio de no autoincriminación, pero a mí me citan a declarar como parte, ¿cómo se pueden asumir las consecuencias de abstenerse de declarar frente a una pregunta que me podría incriminar? Aún asumiendo que el tema sea solo penal, solo para lo penal, y en ese caso concreto, aún asumiendo que sea solamente para colusión de licitaciones y no para los otros tipos penales que pueden llegar a encontrar aplicación en casos de prácticas comerciales restrictivas del Código Penal del 81, bueno, de esa época, el acaparamiento y todas las especulaciones, esas cosas que pueden llegar a coincidir con
conductas anticompetitivas. No autoincriminarse por la posible consecuencia de la aplicación del Código Penal. Creo que de las primeras preguntas que genera es a partir de cuándo yo tengo la posibilidad de no autoincriminarme. Si hoy nos restringimos al caso de corrupción, una visita administrativa donde se están haciendo preguntas sobre temas de licitaciones públicas, ahí debería haber cabida al principio de no autoincriminación. Se le podría recomendar a la gente que se acoja al principio de no autoincriminación desde las primeras declaraciones que se toman en una visita en el marco de una indagación preliminar. Creo que esa sería una de las preguntas que podrían surgir inicialmente. Me parece que una de las complicaciones que en la práctica se generan en la aplicación que se le da al principio de no autoincriminación en la superintendencia, una de las confusiones tal vez puede ser el tema del juramento y la no autoincriminación. Creo que se hace una relación directa entre el juramento y la no autoincriminación cuando se decide qué preguntas se hacen bajo la gravedad del juramento y qué preguntas no. Una de las grandes dificultades, creo yo, que tiene la superintendencia en esto es conciliar las consecuencias de la declaración de parte con una interpretación garantista del artículo 33 de la Constitución que pueda llevar a que simplemente no se quiera contestar. Dificultades aquí va a haber muchas, creo que se presentan de tiempo atrás y hoy en día se ven cuando, bajo interpretación del Código General del Proceso, se pretende solicitar la declaración de la propia parte. Si se pide la declaración de la propia parte, pues uno no pediría la declaración para confesar, sino la pediría para explicar ciertas condiciones. ¿Cómo funcionaría ahí el principio de no autoincriminación y el juramento frente a la práctica de esas diligencias? Yo creo que aquí, como en muchísimos momentos de la actuación administrativa, la definición del alcance del principio de no autoincriminación debe ser advertido con claridad por parte de la autoridad a quien va a rendir una declaración en el momento en que sea, no solamente dentro de la investigación, sino también dentro de la actuación preliminar. Pero me parece que, pensando en que la autoridad también tiene derecho a saber o indagar qué es lo que está sucediendo, hay restricciones derivadas del artículo 33 que difícilmente podrían considerarse invisibles. Frente a la pregunta que hacía al comienzo, es decir, en una visita administrativa, todo aquel que pueda creer que están haciendo preguntas asociadas a una colusión en licitaciones puede decir simplemente me abstengo de contestar. No sé, ese es como el balance que creo que hay que encontrar entre la autoridad, entre la eficiencia en el ejercicio de la función de la autoridad y las garantías. Ok, perfecto. Entonces vamos ahora a pasar con un concepto de materia procesal que es muy relevante y es acerca del concepto de parte. Nosotros, digamos que a veces, y se evidencia en la práctica, que hay veces la superintendencia tiende a parecer que fuera ella misma una parte y de otro lado también tenemos la dificultad de que toma como si fuera una sola parte a todos los investigados. En tal sentido, pues nosotros digamos que quisiéramos discutir un poquito cómo se debe tratar la posibilidad de tomar o pedir en testimonio la declaración de uno de los investigados y adicionalmente cómo debería la superintendencia valorar el testimonio de otro investigado que parece ser por parte de la superintendencia en la misma calidad de parte, en la misma parte. Doctor Barbón. Bueno, creo que esta es otra dificultad y se evidencia, y es una dificultad para la superintendencia y creo que no es un asunto fácil de resolver. Bajo las digamos, diferencias que habría entre el testimonio y la declaración de parte, ¿qué camino le queda a la autoridad cuando un investigador, para defenderse, le interesa que sobre los hechos mencionados en la apertura se pronuncie alguien que también es investigado? Pensaría uno que es legítimo que ese investigado pueda pedir el testimonio de otra persona, de un tercero. Hoy para la superintendencia, si se solicita el testimonio de un tercero que a su vez resulta ser investigado, no procede el testimonio sino la declaración de parte. La pregunta que se hace en la superintendencia es: ¿le puedo sentar a declarar
a un investigado como testigo con el alcance del testimonio si es investigado, y yo creo que tampoco es una discusión tan sencilla, es decir, y estando del lado de la superintendencia pensaría uno cómo logra cierto pragmatismo sabiendo que no está restringiendo derechos fundamentales. Es difícil. Hipotéticamente pensemos, si a mí, como puede pasar, me están investigando por 2 carteles, yo estoy, o hay una investigación por 2 carteles, uno de las personas naturales vinculadas por haber tolerado uno de los carteles o eventualmente ejecutado, haber compartido información, quiere que se le tome la declaración como testigo a un competidor no vinculado al mismo cargo. Por ejemplo, hay 2 cargos, no está vinculado al mismo cargo. Bajo la lectura actual de la autoridad, ahí no procedería el testimonio, procedería la declaración de parte. Automáticamente, para aquel investigado por el cartel de precios que quiere tomar declaración a alguien que también es investigado, pero que en su cargo es por reparto geográfico de mercado, por ejemplo, no le va a poder practicar una prueba testimonial, la van a decretar como declaración de parte, con ventajas y desventajas, con una limitación en el número de preguntas, ¿sí? Con la posibilidad de obtener el resultado de un testimonio, pero con preguntas tal vez sugestivas. Esa es una decisión que también le tocará tomar a la superintendencia. Sin embargo, me parece riesgoso desde el punto de vista de la garantía de los derechos de los investigados que alguien que considera que se dan las circunstancias para que la prueba conducente para su defensa sea un testimonio, le digan no, ese señor no le puede rendir a usted testimonio porque ese señor aquí está convocado como parte. Me parece que aquí, como siempre, estos balances entre la eficiencia y la protección del derecho fundamental debe primar el principio pro homini, y creo que se deben garantizar los derechos fundamentales, pero definitivamente esa dualidad entre quien debe rendir o quien puede llegar a ser convocado para rendir un testimonio pero a la vez es investigado, demanda genera bastantes conflictos. Estoy totalmente de acuerdo en que esa dualidad y esa situación de que la superintendencia considera que es que todos los investigados son una parte, y pues digamos que si uno fuera al código general del proceso, pues lo que uno diría, realmente no es que esto sea todos somos una parte, eventualmente uno podría llegar a la figura del litisconsorcio facultativo, si es que uno quisiera aplicar el código general del proceso, y en ese caso pues las mismas, digamos que esos eventos sí permitirían decir, bueno, entonces uno a un litisconsorcio facultativo sí lo puedo citar como testigo. Pero vuelve otra vez al dilema de, oye, ese señor que llega ya a declarar, va a declarar bajo grado de juramento, ¿qué tal que le hagan una pregunta en la que él termine autoincriminado? Entonces, bueno, se vuelve una locura. Y también la posición en que la superintendencia a ratos dice, somos como contrapartes, porque uno dice, entonces, ¿quién es mi contraparte? Si esto es un proceso de partes, ¿quién será mi contraparte? Nosotros todos los investigados somos una parte, entonces, ¿quién es mi contraparte? La superintendencia. Y uno dice, venga, entonces el ente que me está acusando, el que decide si decreta la prueba o no la decreta, si el que niega preguntas, señor, eso no tiene nada que ver con el objeto de esta diligencia, señor, usted no puede preguntar sobre ese tema. Entonces uno dice, yo no conozco ningún país del planeta donde la contraparte puede tomar ese tipo de decisiones, o sea, que la contraparte le pueda decir a uno, esa prueba no la puedes practicar, esa pregunta no la puedes hacer. No, esa posición de que la superintendencia es una contraparte de todos los investigados y que todos los investigados somos una única parte, es totalmente contradictoria con un tema de derecho administrativo sancionador. Nuevamente, es el dilema que genera, o el error o el problema que genera el hecho de que remitan a las normas del Código General del Proceso. Entonces, cuando usted va como superintendencia también a aplicar una norma, dice, bueno, yo creo que tengo que aplicar las normas del Código General del Proceso. Entonces empieza a analizarlas bajo esas normas y ahí hay que hacerle una interpretación de que estamos hablando de derecho administrativo sancionador y que la autoridad no es que sea mi contraparte, la autoridad lo que está es siendo un investigador que tiene que buscar tanto lo bueno como lo malo, y entonces permita preguntar.
recientemente tuve un dilema de ese tema de la contraparte en una audiencia. Fue que la superintendencia, en una práctica de la contradicción de un dictamen, la superintendencia, entonces el investigado aporta un dictamen para defenderse. La superintendencia dice ella de oficio: yo decreto la recepción de la declaración del perito para efectos de controvertir el dictamen. Y la misma entidad pues arranca con una situación que ella misma como que siente que está mal, pero lo dice como, bueno, como quiera que este dictamen es para controvertirlo, y como quiera que al perito solamente la contraparte le pueda hacer preguntas sugestivas. Entonces les advierto a todos los investigados que el único que puede hacer preguntas sugestivas soy yo. Todos los demás deben hacer preguntas abiertas, pero usted al perito no le puede hacer preguntas sugestivas porque ustedes no están para controvertir. El único que puede controvertir el dictamen soy yo. Entonces, esa percepción de que, nuevamente, aplicar el Código General del Proceso como si esto fuera un pleito entre partes y desconocer que es que no, esto es un proceso sancionado donde usted es un juez, pues un acusador juez, que es pues maluco, pero pues digamos que por lo menos tenga presente que yo tengo que defenderme. Usted tiene todo el poder, entonces déjeme defenderme. Y esa situación de pensar en que somos contrapartes lo hace muy difícil. Nosotros vamos a retomar un poquito parte de la conversación que se dio en el panel pasado, en el sentido de analizar el tema de la calidad de la superintendencia en su doble rol de acusador y sancionador, y en ese sentido, pues, de una forma corta quisiera oír su opinión con relación a que si consideran que para separar este rol de acusador y sancionador es suficiente que dentro de la misma entidad se establezca clara independencia entre las dos funciones, o si creen que deberíamos llegar a hacer una verdadera separación de entidades como tal. Bueno, empiezo. Yo pues ahí sí coincido con Jorge Jekyll, digamos que plenamente. Yo también creo que precisamente en un tema de un proceso que es sancionatorio sí debe haber esa independencia. Es que es imposible. Yo digo, el ser humano, pues lo que yo percibo del ser humano es, si usted arranca una investigación, si usted lleva 2 años practicando pruebas en diligencias preliminares, usted llegó a unas conclusiones y acusó, pues sí, es básicamente imposible que después, durante el trámite de una misma investigación, usted llegue a la conclusión de, oiga, ¿sabe qué? Yo sí soy muy bruto, no me di cuenta de A o de B. No, por Dios, el ser humano tiende a defender lo que él mismo hizo. Es imposible que el ente que acusa, al mismo tiempo, él piense, después diga, se separe, diga, y ahora sí me va a sentar a pensar como un juez imparcial, y yo no va a tener, va a borrar todo lo que yo pensaba de lo que yo creía que habían hecho estos señores. Y es muy difícil, dada la estructura de la entidad y que es un ente administrativo y que hay superior, muy difícil decir que en verdad el delegado o la delegatura no tiene ninguna influencia, conocimiento, o que el mismo superintendente, como decía Jorge ahora, sienta que al que nombre allá, no, ese tipo no tiene ni idea qué fue lo que hizo. Hombre, un señor que lleva, unos señores que llevan 2 o 3 años haciendo una investigación y que creen que pasó esto, pues él tiene también casi que la presión y la sensación de que debe defender esa posición. Entonces es muy difícil que dentro de un mismo ente uno pueda decir que se pueden separar una función de acusar y una función de juzgar o de decidir. Y ahí sí yo coincido con Jorge Jekyll en que debería ser un ente que acuse y un ente que ante el acusador practique las pruebas que le pida el acusador, las pruebas que le pida el investigado, y después él llegue a una conclusión
donde diga, bueno, tiene la razón A o tiene la razón B. Bueno, doctor Balbuena, ¿es su opinión? Bueno, yo vuelvo al punto anterior. Yo creo que aquí defectos, patologías de la super sí puede haber muchos, pero yo no sé, a muchos de acá creo que la gran mayoría les debe haber tocado litigar temas de derecho administrativo sancionatorio en la Supersalud, en la Secretaría de Ambiente Distrital de Bogotá, por no decirle a los demás municipios, en Mintic, hasta en las supersociedades. Y con sus defectos, la superindustria, creo yo, tiene más presente el Código General del Proceso que otras autoridades. Eso no significa que esto sea perfectible, y estoy de acuerdo y coincido con lo que puede haber dicho Jorge Jekyll y con lo que estaba diciendo Andrés frente al nivel de perfeccionamiento al que se podría llegar. Evidentemente, sí sería deseable pensar en que el grado de madurez, o reconocer que el grado de madurez que tal vez hace 10 años no se tenía, hoy se tiene o se está adquiriendo gracias al trabajo que ha venido haciendo la superintendencia, como para pensar en una institucionalidad más fuerte, más robusta para el tema de libre competencia. Por el video del Super, el Super es el dueño de este tema, y por el video del Super este no es el momento de esa reflexión, porque habló de muchas reflexiones, pero esa todavía no, y pues de pronto se puede ir trabajando, pero entiendo que él ahí como director de orquesta del tema por ahora no la considera. Tal vez el tema de separar las funciones y permitir que haya un trabajo realmente inquisidor de parte de un grupo especializado de funcionarios que investigan unos supuestos y que eventualmente tienen elementos suficientes para hacer una acusación ante un juez independiente con quien uno vaya en igualdad de armas. Yo creo que eso evidentemente es deseable y creo que hacia allá debemos remar. En este momento no tenemos eso, pero tenemos, entre otras cosas, con revisión expresa que hay, y aún no la hubiera, el artículo 3 del CEPACA, que reconoce la imparcialidad como una regla que aplica a todas las autoridades administrativas, y que si se atiene uno a lo que dice al final sobre las consideraciones de cualquier tipo, incluyendo las subjetivas, pues haría que la práctica de la investigación no se pueda convertir en un esfuerzo por comprobar una hipótesis, sino que la práctica de la investigación realmente sea, dentro del principio de la imparcialidad, un esfuerzo para buscar la verdad, y buscar la verdad implique que ese funcionario con quien vamos a tener que convivir por un tiempo más, ese funcionario y ese equipo aplique las reglas del Código General del Proceso, respete los principios, pero reconozca que su finalidad no va a ser necesariamente confirmar una hipótesis. La hipótesis es de lo que parte, pero su finalidad va a ser indagar la verdad, averiguar por la verdad. Creo que eso, digamos, teniéndolo presente, y yo no dudo que de pronto se esté teniendo hoy un poco más presente que hace unos años, tal vez le falte, pero me parece, me parece que esa garantía hoy dentro de la norma sí debería llevar a que en la instrucción, y estoy hablando de todas las pruebas, de toda la valoración de pruebas, en la instrucción y sobre todo en el día a día de las audiencias, permita que los funcionarios traten, no como lo decía el doctor Andrés, es decir, no concibiendo que la superintendencia es la contraparte, sino realmente es el funcionario imparcial que quiere saber la verdad, trate de practicar las pruebas con ese criterio, con el criterio de definir la verdad. Un caso que creo que se ve es cuando hay terceros interesados. Cuando hay terceros interesados, de pronto es como más fácil, se puede medir la ponderación del funcionario, que en la medida en que no está comprobando una hipótesis necesariamente, pues no es el partner del tercer interesado, sino es una autoridad imparcial que simplemente está dándole una validez a las pruebas pedidas por uno u otro interviniente en el proceso. Gracias. Ahora quisiera hacer un análisis un poquito con relación a lo que ocurre en la superintendencia, y es que definitivamente hay una discusión respecto a que ciertas pruebas o ciertos cuadernos no son conocidos por los investigados. Frente a esto, pues quisiera traer a colación lo que establece el Código de Procedimiento Penal, que si bien durante la investigación definitivamente la investigación es secreta, lo cierto es que al momento de la acusación obligan a la Fiscalía a hacer lo que se denomina el descubrimiento de pruebas. Y en esa medida, pues la Fiscalía tiene que entregar todas las pruebas y practicarlas ante el juez para poder determinar o proceder, digamos, que a la definición de la existencia de un delito.
Sin embargo, en el régimen de la competencia actual no existe como tal una determinación o una definición respecto a si la superintendencia debe hacer una especie de descubrimiento de pruebas en algún momento del proceso, y de hecho encontramos que en la práctica pues a veces digamos que esa posibilidad de defensa que tendría uno de los investigados respecto a conocer todas las pruebas con las cuales los están acusando pues no se da en la práctica. Yo quisiera aquí empezar con el doctor Jaramillo para conocer digamos que su posición al respecto. Sí, yo ahí que creo yo que ha pasado, me parece que estamos como regresando al pasado, porque la superintendencia tenía, y con base en una norma que dice que el expediente de prácticas restrictivas de la competencia es un expediente reservado, entonces tenía la tesis en un momento de yo tengo cuadernos reservados de terceros, cuadernos reservados de investigado A, cuadernos reservados de investigado B. Hubo una insistencia, eso fue como en el año 2007 tal vez, en Bavaria, que estaba siendo investigada y no le permitieron el acceso a todos los expedientes, a todos los cuadernos que van en el expediente, y el Tribunal Superior de Bogotá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cambió las decisiones que traía de que sí, que se debía mantener reservado y que el investigado solo podía conocer lo público y lo que fuera reservado de él. Y en ese momento el tribunal cambió y dijo, no, usted no puede mantenerle reservado nada al investigado, porque ¿cómo hace para defenderse un investigado si no conoce qué es lo que está sucediendo? ¿O qué es lo que hay en esos otros cuadernos? Actualmente la superintendencia regresó otra vez con esa tesis de cuadernos reservados de terceros, cuadernos reservados de investigados A, cuadernos reservados de investigados B, cuadernos públicos generales, cuadernos públicos del investigado A, cuadernos públicos del investigado B, que me parece un retroceso y una cosa complicadísima, porque pues, lo primero que uno dice, bueno, y la superintendencia lo que dice es, como para garantizarle que yo no le voy a hacer ninguna maldad en el debido proceso, tranquilo, nada de lo que usted no conozca o de lo que yo no le permita acceder, se lo va a usar en su contra. Sí, perfecto, pero ¿qué tal que en ese cuaderno reservado del investigado B esté la prueba que demuestra que yo no soy parte de nada de esto? O sea, muchas de las pruebas de la superintendencia o muchos de los indicios de la superintendencia son un tema del colegaje. Es que ustedes son colegas, el superintendente nos llamó colegas esta mañana. Yo dije, uy, nos van a abrir una investigación por el colegaje. Y eventualmente uno se podría encontrar en un expediente, en un cuaderno reservado del otro, una cantidad de correos refiriéndose a su cliente como el malaclasudo, el que no es parte del colegaje o lo que sea, y eventualmente pues esa sería una prueba fundamental para uno defenderse, pero que usted no la puede conocer, que usted no la puede usar porque está en un cuaderno reservado del otro investigado. Pero les voy a decir una cosa, que es que yo quedé súper aburrido. Hace 15 días, 20 días me salió una sentencia en el Consejo de Estado, que finalmente un caso en el que precisamente estaba todavía la teoría de la super de cuadernos reservados y esta historia de unos sí y unos no, y en una investigación, se abrió la investigación, se pidió por parte de nuestra oficina, permítanos conocer todo el expediente, la superintendencia dijo, necesitamos copias de todo el expediente. Todos sabemos acá que los expedientes normalmente de la superintendencia, cuando le abre usted una investigación, no estamos hablando de 30 hojas, no señor, tiene 40 gigas de información, 200 cuadernos, bueno, eso es una cosa loca. Entonces uno dice, deme copias del expediente total para poder mirar a ver si hay algo que me sirva para defenderme. La superintendencia dijo, mire, no le puedo dar copias porque esto es reservado del otro investigado, pero sí lo voy a dejar ver los cuadernos y los CDs y las cosas en el plazo que usted tiene de 20 días, ¿no? Aquí en la superintendencia, usted tiene que ser un maestro para ir y ver, tiene que tener un poder increíble para ir y ver, grabarse una cantidad de información y hacer una cantidad de análisis
por fuera. Yo dije, no va a ganar ese caso. Eso sí, estoy seguro que ahí sí van a decir que me violaron el debido proceso. Pues no, el Consejo de Estado salió hace poquito y dijo, no, ¿sabe que como le dejaron ver el cuaderno, ahí le garantizaron el derecho de defensa? Ahí está, tranquilo, usted los pudo ver. Mira, pero necesitaba copias. Usted mire, son 40.000 folios. ¿Cómo pretende que yo viéndolos voy a poder defender? No, ni malas. Y si a esas las mantienen ya el Consejo de Estado, entonces yo, sinceramente, ahí donde uno dice, bueno, estoy perdido, yo definitivamente no aprendí derecho. Doctor Balbuena, su opinión. ¿Esa decisión del Consejo de Estado sobre qué decisión? No resulta, tranquilo. No, mira, no, es un caso de, pero pues si quieres, es un caso nacional de chocolate. Es impecable esa decisión. Para ir un poco al título de nuestro panel, que estamos hablando de reforma, pues evidentemente uno coincide, o sea, coincido con lo que dice el doctor Andrés aquí, pues se tiene que garantizar que para el ejercicio del derecho de defensa se conozca qué es lo que existe en el expediente y no solamente se conozca lo que existe en el expediente que me desfavorece, en la medida en que pues no en pocas oportunidades se encuentran citas, tal vez no voluntariamente, pero citas que descontextualizadas pueden llegar a permitir un significado muy diferente al que en contexto se le puede dar a un correo electrónico, por ejemplo. El tema de la información reservada me parece, pensando en reformas como nos invita el panel, me parece que genera varios retos. Uno es el del filtro de la información reservada. Yo creo que información reservada no debe ser necesariamente toda aquella que alguien considera reservada, sino que la información reservada debe ser la que según la ley es reservada. Tal vez ese filtro es un filtro que se debería examinar. Esta pregunta sobre el acceso a información del expediente me parece aún más compleja en el caso de la delación. En el caso de la delación se construyen cargos a partir de una información que se protege con reserva y frente a la cual eventualmente van a ser limitadas o han sido limitadas las posibilidades que tiene el investigado de conocer. Sí creería, como lo dice el doctor Andrés, que mecanismos como mirar o basarse únicamente en lo que la superintendencia está citando no resultan ser del todo garantistas. Evidentemente, si hay selección y la selección le permite controvertir solamente lo que la autoridad consideró contrario, esa selección pasa por no haber considerado lo que podría llegar a ser favorable del correo del colega o del chat leído de manera contextualizada. Creo que aquí, y ese es otro de los retos, la calificación de la información reservada y digamos, el balance entre la protección de la reserva, de lo que realmente por ley debe tener reserva, no lo que yo creo que tiene reserva, y el derecho de defensa es crítico. Ahora se está viviendo, yo digo que eso ha pasado en varios casos. Si en una defensa hay 3 personas que se consideran cartelizadas por parte de la delegatura en la apertura, y cada una de las 3 lleva un dictamen pericial con información sensible suya y que consideran reservado, ¿cómo se va a llevar? Y es una duda que tengo yo, ¿cómo se va a llevar a cabo la contradicción de ese dictamen si no se pretende revelar información reservada que, salvo para la delegatura, pertenece a competidores reales, no competidores de papel? Esa, por ejemplo, es una de las dificultades a las que se tiene que enfrentar la autoridad, y que en la medida en que debe garantizar el debido proceso, creo yo, deberían preferir derecho de defensa, entendiendo además que la reserva debe tener el límite que la ley le reconoce. Bueno, y ya digamos que nos queda poquito tiempo. Yo quisiera solamente retomar una pregunta corta con relación nuevamente al tema de la declaración de las partes, y es que si uno observa en materia penal, el juez no puede solicitar como prueba de oficio la declaración de la parte, sino que es la parte quien la puede ofrecer y determina si participa o no se ofrece esa declaración dependiendo de sus intereses, pero aquí observamos que se puede decretar como prueba de oficio. Doctor Balbuena, que es parecido un poco a la primera pregunta, pero específicamente sobre ese tema, ¿cuál es su posición? Me parece que es otro tema complejo. Citar a un investigado una declaración de parte, complejo frente al principio de no discriminación,
complejo frente a la posibilidad que alguien más dentro de la actuación requiera un testimonio, complejo frente a las condiciones de la declaración de parte, complejo frente a la presencia de terceros interesados. Yo hoy me hago muchas preguntas que son de, uno aquí está aprendiendo todos los días derecho procesal civil. ¿Qué pasaría si bajo el concepto de declaración de parte un tercer interesado pide una prueba y presenta un sobre cerrado? ¿Qué pasaría en una investigación si la parte no va? Creo que hay muchas dudas alrededor de la declaración. Yo por lo menos tengo muchas dudas alrededor de la declaración de parte, y frente a ese punto concreto entendería, sabiendo que hay varios criterios sobre esto, que un investigado, un derecho que tiene esencial es poder pedir que lo escuchen, y pensaría que el hecho de que el investigado pida que lo escuchen y que eso se decrete como declaración de parte debería de alguna manera conciliarse con las reglas del Código General del Proceso en este tipo de procedimientos, a efectos de que esa prueba no se practique para efectos de confesión. Me parece que el hecho de que se tenga que aplicar nuevamente el Código General del Proceso, disposiciones de un proceso adversarial a un trámite inquisitivo, generan retos profundos. Concretamente pensaría que la parte debería tener la posibilidad de pedir su propia declaración, y que la lectura que la superintendencia le debe dar, o la aplicación que le debe dar, la práctica del interrogatorio en una declaración pedida por la propia parte debe ser diferente a la de una prueba de oficio de declaración de parte con propósitos de confesión. Doctor Ramírez. Ay, yo pues, también coincido en que pues, lo que hay es dudas, pues, y que se generan permanentemente dudas, y hay casos en los que uno dice, venga, la única persona que eventualmente podría decir que efectivamente yo no sé, es que no tenía ni siquiera la función. A mí me están acusando de que usted toleró, ejecutó, autorizó una conducta. Usted dice, mire, lo único que podría decir, y tiene todo el conocimiento de que yo no participé en eso, que no estaba, no fui a ninguna reunión, que nunca contesté nada, que es que ni siquiera tengo esas funciones, es esta persona. Pero entonces esa persona es investigada, la superintendencia la llama a declarar, a una declaración de parte. A usted usted pidió el testimonio para esta cosa, no se lo decreto, voy a hacerle una declaración de parte. Nuevamente empieza la discusión de cuántas preguntas puedo hacer. Las preguntas nada más pueden ser es para generar confesión, o yo puedo hacerle preguntas sobre otros temas. Hay que reconocer que la superintendencia declara de oficio la declaración de parte, pero la diligencia permite realmente que todas las personas pregunten, o por lo menos en las diligencias que he estado yo, le han permitido a uno preguntar, no le han dicho, nunca me han dicho se le acabaron las preguntas, o solamente puede ser preguntas que provoquen confesión, pero sí se genera de en verdad mucho la duda, y a veces termina es que un investigado se queda sin pruebas. O sea, los únicos que pueden dar fe de que yo no soy parte de esto es precisamente todos los otros investigados, y no me decretan la prueba porque es que es investigado y usted no lo pudo pedir ni como testigo ni como nada. Entonces, pero nuevamente es una dificultad. Sin embargo, yo sí ahí digo que la superintendencia, o por lo menos las audiencias en que he estado yo, por lo menos decreta de oficio la declaración de parte, pero permite que los demás investigados hagan preguntas que pues, pueden perfectamente favorecer. Aquí le voy a dar el derecho de réplica al doctor Balbuena. No, una cosa, solo, más que para aclarar, para oscurecer, realmente una dificultad que uno ve en esto, y entendiendo lo que dice el doctor Andrés, es que frente al derecho, entre otras cosas, autonomía o incriminación y las declaraciones de parte decretadas de oficio, creo que es una reflexión que hay que proponer en este espacio al que se refiere el superintendente. Cuando hay una imputación a una persona natural, normalmente esa imputación es por uno o varios de 5 verbos, no por uno de los 5 verbos. La responsabilidad penal, por ejemplo, en materia de colusiones, no se genera por tolerar una conducta, pero sí se genera por ejecutarla. Pero yo no sé si a mí me están imputando ejecutarla o tolerarla, porque hay una O en la imputación, en todas las imputaciones de personas naturales hay una O. Las garantías con las que va a contar el declarante
si no sabe si lo que le están imputando es haber ejecutado o haber colaborado o haber tolerado conductas, unas sin consecuencias penales, otras con consecuencias penales, creo que abren un espacio más a la incertidumbre de quien está sentado en la mesita del frente contestando preguntas. Otra dificultad. Bueno, y la última pregunta, pues si bien vamos a tener una sesión específica sobre la sentencia 665/2019, yo quería pedirles una corta opinión, porque ya también se nos acabó el tiempo respecto a la misma. Doctor Jaramillo. No, ¿qué creo yo de la sentencia? La sentencia creo que avanzó en un punto muy importante, y es que claramente sí dijo, primero, en las inspecciones que practica la Superintendencia de Industria y Comercio, se aplica el Código General del Proceso, el Código Contencioso Administrativo, y adicionalmente precisó que la exhibición debe limitarse a los hechos que son objeto de la diligencia o de la investigación que está anotando la autoridad. Entonces ahí me parece que es fundamental, porque digamos que lo que la gente tiene es un derecho a no exhibir y no un derecho a retirar de un expediente. ¿Y cómo ejerce uno el derecho a no exhibir? Por favor, dígame qué hecho es lo que usted se está investigando. Revisemos documento por documento, es lo que yo pienso, documento por documento, y ahí yo le podré decir, mire, ese documento que usted quiere llevar está sometido a reserva profesional, entonces no lo exhibo. Siguiente documento, no tiene nada que ver con los hechos que usted está investigando, me niego a exhibirlo. Es lo que uno debería tener en una inspección, el derecho a no exhibir, ese es el derecho que tiene la persona. Ahora, tiene una consecuencia: si la autoridad después verifica que lo que usted se negó a exhibir sí tenía que ver con los hechos, o usted lo tenía y efectivamente demostrar algo, pues hay una consecuencia. Se presumen ciertos los hechos que la autoridad quería demostrar. Entonces, pues básicamente así debería ser la diligencia, y permitirle a uno, documento por documento, mirar y decir si tiene o no una razón para ejercer el derecho a no exhibirlo. Pero la autoridad, pues lo que pasa actualmente es, y le dicen a uno que por economía procesal, y porque técnicamente yo sé que no se puede, entonces se tiene que llevar todo el computador de la persona, y que después vaya usted y allá escogemos qué nos quedamos y qué no nos quedamos. Ahora, ya con la claridad de que por lo menos le tienen a uno que decir exactamente, o exactamente no, pero por lo menos que le digan qué hechos son los que están investigando, pues también habrá posibilidad de excluir de un expediente una cantidad de información que a veces no tiene nada que ver con lo que supuestamente se está investigando. Doctor Balbuena. El ponente de la sentencia, el doctor Linares, decía, creo que en 2 foros de la universidad, los hombres, no creo bien, pero era, los hombres sabemos que escribimos la historia, pero a veces no sabemos la historia que escribimos. Cuando estaba contando lo que había sido el proceso de discusión de la sentencia de la 175, me parece que la sentencia dice muchas cosas, algunas eventualmente, como lo decía el superintendente, en algún momento repetitivas, pero tiene un tema muy importante para efectos de las garantías, que es un poco a lo que nos referimos también acá, y es que también, como lo decía el doctor Andrés, al explicar concretamente lo que el artículo 15 de la Constitución garantiza frente a las visitas de la Superintendencia de Sociedades aplicablemente en el Industria y Comercio, yo no puedo llegar a ser sancionado por no entregar una información si no fui advertido de lo que la Corte define como objeto y tema de la prueba. Me parece que eso sí es una, contrario a lo que algunas personas han dicho, me parece que eso es un aporte fundamental, porque claramente se traduce en que en una visita administrativa yo tengo la posibilidad de exigir cuál es el objeto y cuál es el tema de la prueba. Es decir, la ambigüedad o generalidad con la que estaban suscritas las credenciales a los funcionarios que llegaban a adelantar una visita administrativa, pues no debería perdurar. Hay una carga de parte de la superintendencia en esa advertencia que concretó la Corte, repito, objeto y tema de prueba, que hace que ante la negativa a entregar cierta información
evidentemente no estamos hablando de que se abra una discusión sobre pertinencia y conducencia dentro de la actuación, pero si la superintendencia no cubre la carga de definirme qué es objeto y tema, no podría más adelante calificarse de obstrucción la negativa a entregar algo de información. Me parece que en eso la Corte recorre un tramo importante pro pues, de la garantía de los derechos de los investigados. Bueno, me dijeron que había espacio para preguntas. 5 minutos de preguntas. Sí, mejor dicho, me pidieron que diera espacio para preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Señor. Gracias, buenos días para todos. Tengo una pregunta para el doctor Andrés y creo que también sirve para el doctor Balbuena, y es la reforma del año 2009 incluyó dentro de los temas procesales a los terceros. De hecho, alguien escribió por allá en el año 2004-2005 que era un dilema que los terceros interesados pudieran participar en los sistemas de prácticas comerciales restrictivas. La pregunta va dirigida: ¿es bueno tener terceros? ¿No es bueno tener terceros en los temas de prácticas, teniendo en cuenta ahora la tendencia que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio de en ciertos casos darle participación a terceros que no están durante la investigación, o por el contrario es una figura que aporta a los temas de práctica comercial restrictiva? Esa es una pregunta. Y pues qué pena, voy a aprovechar este espacio y quiero que me digan si es importante o no reformar el tema de las garantías en temas de prácticas comerciales restrictivas, porque parece ser que ha sido un tema que está en la ley, pero depende del superintendente del momento aplicar o no aplicar garantías. Voy a dar un ejemplo. O sea, si nosotros vamos hacia atrás en el tiempo, entre el año 2001 y el año 2007, fue un tema donde se aplicó mucho la figura, cambia la figura entre el 2007, hasta el 2009, y después del 2009 hacia acá, pues hubo una tendencia que creo que vino hasta el 2012, donde se aceptaron garantías, y de ahí para acá no hubo aceptación de las garantías porque públicamente se dijo que no, si había cárteles, los cárteles estaban y no se aceptaban garantías. Si es funcional o no funcional la figura. Gracias, son dos preguntas muy amables. Bueno, la primera pregunta entonces para el doctor Jaramillo y la segunda pregunta para el doctor Balbuena. No, sí, la primera para el doctor Jaramillo. Equivocarnos, ¿qué importa? La primera, la participación de terceros. No, yo sí creo que pues, la figura de la participación de terceros sí es importante. De todas maneras, creo que le ayuda a la autoridad a veces a encontrar. A veces el tercero tiene una cantidad de información o sabe una cantidad de cosas que eventualmente la autoridad pues, no tiene además por qué saber cómo funciona un determinado mercado, qué pasa qué hechos ocurrieron en un determinado momento, y creo que a veces la participación de un tercero pues ayuda mucho a la investigación misma, alimenta y ayuda a la autoridad a entender cosas. Vuelve el problema de, oiga, y aquí hay un problema de estar reservada esta información, el tercero puede participar en esta diligencia, van a contestar esto, y eso se vuelve a veces engorroso. Yo me acuerdo de un proceso en el que era cada 5 minutos había que sacar al tercero interesado porque lo que iban a contar era reservado. Entonces eso eran diligencias eternas, pero a mí me parece que el tercero sí debe mantenerse porque pues, alimenta una investigación. Bueno, frente a una puñita chiquita, frente al tercero, creo que el tercero es un tema de desarrollo de principios de la función administrativa y sería inviable restringir el acceso de los terceros siempre y cuando acrediten ese interés calificado que tiene la ley 1340, que en buena hora definió y en buena hora se deberá asentar un poco más. Frente al tema de las garantías, yo creo que las garantías, y por eso en el 2009 se mantuvieron, las garantías tienen una utilidad, pueden llegar a tener una utilidad brutal. Finalmente los propósitos de las actuaciones administrativas, dentro de los propósitos que trae la ley, ni siquiera está sancionar. O sea, los propósitos no buscan
revancha y sanción, la sanción es un elemento de disuasión, ¿sí? Pero los propósitos se realizan de la misma manera con una resolución muy bien fundamentada que define una sanción como con una decisión que acepte un esquema de garantías que restituya la competencia. De hecho, pensaría que las decisiones que puedan llegar a aceptar las garantías pueden llegar a tener un efecto de, no sé si la palabra será pedagogía o doctrina o qué, tan grande o mayor al de las sanciones por prácticas comerciales restrictivas. Evidentemente la garantía no puede ser un espacio para la impunidad, no puede ser, como se ha dicho 60.000 veces, un salvavidas, pero cuando yo estoy llevado porque tienen todo en contra, pero sí es un espacio para que se construya este derecho de la competencia que finalmente implica la realización de un interés colectivo. Bueno, con la intervención de las dos preguntas se nos acabaron los 5 minutos. Les quiero dar las gracias a todos por el tiempo y bueno, vamos, gracias. Doctor Cárdenas, gracias.